Amigos, este es el día 55 de campaña, bienvenidos a este diario de campaña, el 6 de febrero de 2018. Una actualización de José Antonio Meade. A ver, aquí es interesante, o más que interesante, es importante detenernos a responder la pregunta, ¿por qué no levanta José Antonio Meade? Y se pueden argumentar muchas cosas, es decir, podemos argumentar que el candidato quizá no es el mejor, podemos decir que el candidato no tiene carisma, que el mensaje del candidato es muy pobre, que la imagen del candidato no es llamativa. Es decir, en términos del candidato podríamos argumentar o podríamos poner todas estas respuestas en la mesa para responder por qué no levanta a José Antonio Meade. Si vemos su equipo de campaña pues está coordinado por Aurelio Nuño, llegó Alejandra Lagunes como responsable de la estrategia digital, está por un lado el partido como tal, el PRI, la estructura, la base priista, por otro lado está el equipo de Luis Videgaray, es decir, sí se percibe un equipo de campaña fracturado y dividido en diferentes grupos, de tal manera que esta división impacta en los resultados finales y en la campaña como tal. Pero de lo que no se habla con tanta claridad es un tema que ha seguido el periodista Raimundo Rivapalacio y al que le ha dado pues cobertura en los últimos por lo menos 2 meses. En su primer mensaje retomó una columna que publica: recién fue nombrado José Antonio Meade como candidato o precandidato presidencial, que el Rivapalacio la llama el gran perdedor. Y en esta columna, Rivapalacio lo que dice es que Miguel Ángel Osorio Chong todo el tiempo, desde el principio, se asumió como desde el principio del sexenio de Peña Nieto, se asumió como el perfil que iba a suceder al presidente. Y entonces, desde el principio nos va narrando Rivapalacio cómo fue concentrando el poder, cómo juntó de nuevo las tareas policíacas con las tareas de inteligencia, con las tareas de trabajo político. Es decir, en este recorrido que hace Rivapalacio, nos va dando cuenta de cómo Miguel Ángel Osorio Chong trabajó desde el principio del sexenio para ser candidato presidencial del PRI. Habla, por ejemplo, en algún momento de cómo el propio Osorio Chong jugó en contra del presidente del partido, de Manlio Fabio Beltrones. Se enfrentaron de tal manera que desde Gobernación, según consigna el periodista, desde Gobernación se trabajó y se operó y se financiaron campañas que no eran del PRI para perjudicar al partido y para perjudicar al presidente del partido, que era Manlio Fabio Beltrones. Otro de los elementos importantes de esta pues, trama política es la relación que tuvo a lo largo del sexenio Miguel Ángel Osorio Chong con Luis Videgaray. Es decir, los dos pelearon por las preferencias del presidente, los dos pelearon por ser el número 2 después de Peña Nieto. Y al momento en el que Peña Nieto opta por José Antonio Meade, Osorio Chong entiende que obviamente él es desplazado, que su grupo fue derrotado, y entiende también que pues queda a merced de Videgaray y de su grupo. En otra columna también muy interesante es una que llama El récord de Osorio. En esta se concentra en enumerar las pifias que acumuló el secretario de Gobernación al frente de la política de seguridad en México. Por ejemplo, habla de cómo en el mandato o en el gobierno de Peña Nieto y en la responsabilidad de Osorio Chong se dejó trabajar al cártel del Pacífico, se permitió el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, el renacimiento de la familia michoacana, de los Zetas, etcétera. Es decir, la política de seguridad durante el mandato de Osorio Chong estuvo orientada desde criterios electorales y no desde una perspectiva realmente de seguridad pública y de combate al crimen organizado. Siempre, por supuesto, desde la perspectiva desde la narración de Rivapalacio. Habla, por ejemplo, de cómo la Plataforma México fue desmantelada, de cómo el proyecto de la Gendarmería quedó en un buen intento, de la falta de mandos capacitados para implementar las políticas de seguridad. Es decir, Rivapalacio insiste en que Osorio Chong debió haber sido corrido del gobierno federal desde hace mucho tiempo, pero por
Tal vez, esto es mío, eso no es de Riva Palacio, pero tal vez por los arreglos políticos o por todo lo que por todo lo que Osorio Chong pueda conocer del presidente, no fue pues despedido del gobierno y de la Secretaría de Gobernación. Otro texto, siguiendo a Osorio Chong en el tiempo, es el que publica Riva Palacio el 25 de enero de este año. Lo titula Mano Negra en el PRI. Y en este ya se habla de cómo Andrés Manuel López Obrador es no solamente un serio contendiente, sino que ya se evalúa la posibilidad real de que llegue a la presidencia de México. Pero esta posibilidad es real porque dice, hay una mano negra que tiene el color de Miguel Ángel Osorio Chong. Es decir, se está suponiendo o se está hablando de que Osorio Chong está trabajando de alguna manera en favor de López Obrador y no para el PRI, no para fortalecer la campaña de José Antonio Meade. Una de las claves que pone Riva Palacio es, por ejemplo, el asunto del Partido Encuentro Social. ¿Por qué se alió a Morena y no al PRI si este partido nació, creció y se alimentó en Bucareli y del Grupo Hidalgo? Obviamente de Osorio Chong. Otro de los elementos de interés es que René Fujiwara, el nieto de El Baester Gordillo, trabaja en favor de López Obrador. Dice, por ejemplo, Riva Palacio que el Baester Gordillo había tenido el cobijo político de Osorio Chong aun cuando fue presa y estaba enfrentada a Luis Videgaray, a Aurelio Nuño y a su grupo. Eso nos ayudaría a entender por qué el Baester y por qué su nieto y por qué su yerno estarían trabajando para López Obrador y no para el PRI. Dice Riva Palacio, Osorio Chong era el candidato de los gobernadores priistas quienes están criticando la campaña de Meade y mostrado reticencias en los respaldos económicos que les están solicitando en el PRI. También sería justo decir que la pareja de Nuño y Ochoa no ha ayudado a inyectar antídotos a esa resistencia. Osorio Chong, continúa Riva Palacio, guarda un perfil muy bajo en estos días, sigue resentido y molesto por haber sido dejado de lado en la sucesión presidencial, cuando de acuerdo con personas que hablaron con él tras la unción de Meade, era quien tenía los méritos y debía haber sido nominado. La creencia que la mano negra está ayudando a López Obrador a ganar adeptos mientras lastima los apoyos al PRI no termina de ser documentada en el gobierno y el PRI para que el presidente pudiera tomar acciones concretas para neutralizarlo. Es decir, bajo esta óptica y bajo esta perspectiva, Osorio Chong estaría trabajando en contra de los intereses del PRI y tendría cierta lógica. Dicen algunos analistas que la expectativa de Osorio Chong sería, al no tener un presidente priista, él sería el priista más importante en México, no por ser el presidente del partido, sino porque desde el Senado él podría tener interlocución con el Poder Ejecutivo, obviamente desde el Poder Legislativo, y tendría mucho poder en la bancada, sería el coordinador de la bancada del PRI. Entonces esto le daría una especie de poder como el que tuvo Manlio Fabio Beltrones hace 12 años, cuando él precisamente encabezó a este partido y el renacimiento del partido junto con Enrique Peña Nieto, que a la postre los llevó a la presidencia en 2012. Una respuesta a esta actitud de Osorio podría ser, y solo podría ser, otra de los elementos que publica Riva Palacio en un artículo posterior, el 2 de febrero de 2018, dice fuego amigo contra Osorio Chong. Aquí Riva Palacio consigna cómo es que Nubia Mayorga, una de las incondicionales de Osorio Chong, ha sido señalada como una beneficiaria de este caso Odebrecht, este caso de corrupción de la petrolera brasileña, que se encargó de sobornar a diferentes políticos en diferentes países para conseguir contratos. Entonces se estaría acusando a través del periódico Reforma a Nubia Mayorga, esta colaboradora de Osorio Chong, e indirectamente a Osorio Chong, de haber recibido favores de esta empresa brasileña. Tal vez, y solo tal vez, sea una primera llamada de atención a el exsecretario de Gobernación. Pero si la respuesta inicial volvemos a plantearla, ¿por qué no está levantando José Antonio Meade? Ya dijimos, podríamos responder que la campaña no ha sido buena, que el candidato no es el mejor, que el carisma es poco, pero también se podría hablar de un sabotaje más o menos documentado por Riva Palacio y desde la misma entraña del PRI. Entonces, en ese sentido, entenderíamos por qué no está fluyendo el dinero a la campaña, entenderíamos por qué los apoyos de los priistas en las distintas regiones, en la base del priismo, no está germinando. Entonces, eso tiene mucho sentido, esta hipótesis de que Osorio Chong está saboteando el trabajo de la campaña y está apoyando a otro partido. ¿Por qué no levanta José Antonio Meade?
pues también habría que preguntarle al equipo de campaña, pero también habría que preguntarle a Miguel Ángel Osorio Chong. Hasta aquí dejamos este diario de campaña, esta actualización del caso o del candidato José Antonio Meade. Yo soy Jesús Caudillo, estamos a 144 días de la campaña, seguimos en el diario de campaña, nos vemos en el siguiente video, hasta entonces.